Hola, mi nombre es David Fernando Torres Hoyos, soy estudiante del programa de Derecho. A continuación vamos a desarrollar la fase 4, aplicación de conocimientos del curso de Derecho Constitucional Colombiano 2. Estamos adelantando el periodo 16.2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para este caso vamos a dar solución al caso número 1, donde el caso o conflicto número 1 presenta que el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de estas medidas que tomó, incluyó suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medios de control que garantizan el acceso a la justicia están suspendidas, incluyendo las relacionadas con el control constitucional, limitándose de esta manera un derecho fundamental humano y el acceso a la justicia. Ahora, para desarrollar el caso, es importante abordar lo establecido en el artículo 215 de nuestra Carta Magna, donde se establece que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos a los artículos 202 y 213 que perturban o amenazan perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan una grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no pueden exceder de 90 días en el año calendario. De igual manera es importante mencionar que tal declaración deberá ser motivada y el presidente podrá, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar crisis y a impedir la extensión de sus efectos. De esta manera, estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos, modificar existentes y en estos últimos casos las medidas deberán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue un carácter permanente. De esta manera podríamos también abordar que frente a la solución del caso presentado tenemos establecido como antecedente que mediante el decreto 417 del 17 de marzo del 2020 se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. De igual manera vamos a abordar lo establecido en este caso por la Corte Constitucional a través de su sentencia C-145 del 2005 con expediente de referencia RE-232, donde se revisó la constitucionalidad del decreto 417 del 17 de marzo, por el cual se declaró la emergencia económica, el estado de emergencia, donde el magistrado ponente fue José Fernando Reyes Cuartas. A través de esta sentencia se logró establecer y declarar exequible, presentando únicamente 2 salvamentos parciales y una aclaración del voto frente a la revisión de constitucionalidad del decreto 416 que declaró el estado de emergencia. De igual manera, es importante abordar lo establecido en la sentencia C-213 del 2020, con referencia al expediente RE-290, donde se realizó una revisión de constitucionalidad del decreto legislativo 564 del 2020, por el cual se adoptaron medidas para las garantías de los derechos de los usuarios de los sistemas de justicia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Su magistrado ponente fue el doctor, el togado Alejandro Linares Cantillo, donde este decreto debía garantizar adecuadamente los derechos fundamentales al acceso y a la administración de justicia y al debido proceso. Allí se encontró que la Corte vislumbró que no se afectaría el principio de seguridad jurídica,
pues el decreto imprimía una certeza en términos respecto de los cuales permitía la suspensión y resolvió finalmente declarar exequible el decreto legislativo 564 del 2020, por el cual se adoptaron las medidas de emergencia para las garantías de los derechos de los sistemas del usuario del sistema judicial en el marco del estado de la emergencia social, económica y ecológica. De esta misma manera, desde diversas perspectivas legales y constitucionales tenemos que, resuelto este imperativo, se llevó a cabo una evaluación por la Corte exhaustiva de la legalidad y legitimidad de las medidas implementadas por el presidente en el ejercicio de sus facultades constitucionales. Este análisis abordó con tal efecto de garantizar el respeto a los principios fundamentales del Estado de Derecho y la protección de los derechos ciudadanos. Relevante en tal manera que se indagó si el presidente había excedido sus atribuciones al decretar la suspensión generalizada de la actividad judicial y al restringir el derecho o el acceso a la justicia. Esta medida planteó interrogantes sobre la separación y poderes en el equilibrio necesario entre ellos para su correcto funcionamiento de acuerdo al sistema democrático. Asimismo, analizaron si estas acciones eran proporcionales y necesarias para hacer frente a la pandemia, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la protección de la salud pública que se estaba llevando en ese entonces. En este contexto, es esencial que se evaluó si el decreto emitido en respuesta a esta emergencia sanitaria se ajustaba legalmente a la magnitud y urgencia de la crisis. Las medidas adoptadas fueron proporcionales de acuerdo a lo establecido por la Corte y en su efecto generaron un equilibrio frente a los riesgos y restricciones impuestas, evitando así arbitrariedad en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Además, es importante considerar el impacto que fueron tomados con estas medidas en el acceso de la justicia y el debido proceso. La suspensión generalizada de la actividad judicial podía obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales y debilitar, de cierta manera, el sistema de garantías judiciales. Por tanto, es fundamental que el análisis no se limitó únicamente al aspecto formal del decreto presidencial, sino que también abordó su sustancia y coherencia con principios y valores constitucionales, donde se determinó que las medidas adoptadas cumplían con los estándares democráticos y constitucionales exigidos en un Estado de Derecho. De igual manera, abordando la temática, la suspensión general de la actividad judicial planteó, en ese mismo orden, una serie de interrogantes que ponía en relieve la importancia de mantener la separación de poderes y preservar el principio de independencia judicial en un Estado democrático. Esta medida, al limitar el funcionamiento del Poder Judicial, pudo en su momento afectar la capacidad de este último para ejercer el control y contrapeso frente al Poder Ejecutivo, lo que podría derivar en un desequilibrio institucional. En este contexto, la intervención de la rama judicial adquiere una relevancia crucial. El acceso a la justicia, la judicatura, se convierte en el árbitro necesario para evaluar la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el presidente y garantizar los derechos fundamentales para el acceso de la justicia. Su función no solo radicaba en interpretar la legalidad del decreto presidencial, sino también en velar por la protección de los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado colombiano. Asimismo, es esencial llevar a cabo una evaluación detallada para determinar si el decreto presidencial se ajusta a los diferentes modelos de control de constitucionalidad vigentes en el país. Estos modelos
pueden variar en cuanto a su modalidad previa, posterior o mixta y su alcance, lo que influye en efectividad del escrutinio sobre la legalidad de las medidas adoptadas. El control de constitucionalidad en este caso nos permite verificar si el actuar del presidente se enmarcó dentro de los límites establecidos por la Comisión y las leyes, evitando así posibles abusos de poder o vulneración de derechos, y en su defecto garantizando el respeto al orden jurídico establecido en ese entonces. Además, es esencial destacar el papel relevante que desempeñan los organismos del Ministerio Público. En su efecto, entre otros, podríamos mencionar la Defensoría, la Procuraduría, personerías y similares que hacen alusión a la protección o que su función se camina en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos en el cumplimiento cabal de la Constitución y las leyes colombianas. Estas instituciones actúan como pilares fundamentales del sistema democrático y del Estado de Derecho, desplegando una labor indispensable en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en garantía de legalidad y justicia para nuestro país. Ahora, con relación a la Defensoría del Pueblo, en su calidad de órgano encargado de velar por nuestros derechos y garantías constitucionales, esta entidad desempeña un papel relevante y crucial como intermediario entre el Estado y los ciudadanos, defendiendo nuestros intereses ante posibles abusos por parte de autoridades y promoviendo transparencia y rendición de cuentas en la en la gestión pública. Es así que si nosotros retomamos lo expuesto en la sentencia 213 y en la sentencia 145, las dos del año 2020, podemos establecer y encontrarnos de fondo que hubieron intervenciones de todos los ámbitos para que la Corte Constitucional pudiera pronunciarse frente a la exequibilidad o inexequibilidad en su efecto del decreto, de lo decretado frente a la pandemia por el señor presidente, entre ellos la Defensoría del Pueblo, en su calidad de órgano encargado de velar por nuestros derechos. Ahora, también intervino la Procuraduría General de la Nación como ente encargado de ejercer la vigilancia y la conducta oficial y el control disciplinario de algunos entes que en este caso regularon la expedición del decreto presidencial frente a la pandemia. Es así que se contribuyó de manera significativa a la protección de los principios y el buen gobierno y administración pública. Su labor, en este caso el Ministerio Público, se encargó de una supervisión, garantía de la integridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, lo cual nos permitió en su defecto y en este entonces fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones del Estado, pues de una u otra manera todos se articularon y aportaron para la construcción de la decisión que se derivó de estas dos sentencias, que pues retomando fueron resueltas de manera exequibles. Es de suma importancia realizar un análisis determinado para establecer si el decreto presidencial en su debido momento adoptado respetaba la jerarquía normativa establecida en la Constitución y si no vulneraba normas en su defecto. Este buscaba asegurar que las medidas en su defecto, este análisis buscaba que asegurar las medidas adoptadas se ajustaran plenamente al marco legal y constitucional de nuestro país y en su debido caso que las medidas requirieran modificaciones o en su efecto correcciones derogatorias o no fueran declaradas exequibles y en su efecto inexequibles, pues de tal manera se regulará la controversia presentada frente al decreto adoptado por el señor presidente de la República. En este contexto, el estado de emergencia decretado se vuelve indispensable en su debido momento y en esta misma circunstancia de etapa fue evaluado por la Corte Constitucional y fue revisado.
donde se estableció si dichas medidas adoptadas cumplían los límites y procedimientos establecidos para los estados de excepción, donde se garantizó que las acciones tomadas durante este periodo extraordinario no vulneraran los derechos fundamentales de los ciudadanos de manera desproporcionada. En este sentido, es importante velar por el respeto de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en la adopción de las medidas de emergencia. Finalmente, podemos establecer como conclusión con relación al análisis presentado que en su debido momento la Corte Constitucional puso a revisión y control constitucional las normas, en este caso el decreto adoptado por la Presidencia de la República con relación a la pandemia, y del mismo se ajustó a derecho y en su efecto fue avalado por la misma Corte Constitucional, pronunciándose, como lo estaba mencionando al principio, frente al decreto legislativo 564 del 2020, donde se adoptaron medidas para las garantías de los derechos y usuarios del sistema de justicia en el estado de emergencia económica, social y ecológica.